Bueno, buenas tardes para todos. En nombre de la Facultad de Artes Integradas y la Oficina de Egresados, les extendemos un saludo de bienestar y les damos la más cordial bienvenida a este importante espacio de actualización profesional que hace parte de los encuentros que organiza la Universidad de San Buenaventura Medellín. Agradecemos mantener silenciados sus micrófonos y desactivadas sus cámaras para evitar interferencia en la conexión. Asimismo, durante el encuentro podrán formular sus preguntas o realizar sus aportes a través del chat. Antes de comenzar, aprovecho para recordarles que nos encontramos en elecciones de representantes de egresados y tenemos un candidato postulado en la Facultad de Artes Integradas. Se llama Santiago Abadia. Los invito para que conozcan sus propuestas en la página de la universidad para que lo apoyen y voten en la próxima semana entre el 15 y el 19. Sin más preámbulo, le doy entonces la bienvenida al cineasta colombiano Juan Zapata de Zapata Films, quien nos estará acompañando como facilitador en el desarrollo de la charla Encuentros entre Cine y Arquitectura. Bienvenido, Juan, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes a todos ahí, buenas noches aquí. Espero que estén todos bien. Yo voy a cambiar un poco la propuesta de este proceso y sí voy a pedir que quien pueda, se sienta cómodo, prenda su cámara y deje en silencio el micrófono. Si desea hablar, obviamente prende el micrófono, pero yo soy de los que todavía no se acostumbra a este universo virtual y me encanta por lo menos ver con quién estoy hablando y ver reacciones. Entonces, quien pueda, por favor, eh, encender su cámara y, y dialogar un poco con esta charla. Así damos comienzo a todo este proceso. Primero, les agradezco mucho a la Universidad de San Buenaventura y a todos los que están aquí presentes, porque es bastante interesante abrir este tipo de espacios y dialogar sobre cine desde todas las áreas que sea posible. Yo creo que hay que diversificar un poco la mirada que tenemos al respecto del cine y lo que se propone con la universidad y con un proyecto que tenemos junto a Zapata Filmes, junto a la alcaldía, junto a la Film Commission y junto a otras entidades en Medellín y en Latinoamérica también, es que el cine, el audiovisual como un todo, llegue de formas diversas y que otros profesionales hagan parte de este nuevo universo. Creo que cada vez más, un poco influenciados por esta pandemia y por esta virtualidad, nos vemos obligados a entender un poco más el valor de contar con imágenes, historias, de reforzar con la imagen y con el audio ciertos procesos profesionales que no tienen que ver específicamente con audiovisual, sino que tienen que ver con el audiovisual profesional y comercial, sino que tiene que ver con nuestro lenguaje diario. Y cada vez más se hace necesario entender esto. Y para nosotros es muy importante extender los puntos de vista. Desde esa perspectiva se hace esta invitación para hablar sobre cine y arquitectura. Yo quisiera preguntar, bueno, nadie prendió la cámara, entonces yo creo que todos están realmente tímidos con este proceso. A mí me encantaría saber si alguien que está aquí es arquitecto, si alguien trabaja específicamente con arquitectura. Hola. Hola Zapata, ¿cómo estás? Mi nombre es Juan Esteban Tavares, yo soy arquitecto en ejercicio de mi profesión también, muy vinculado con procesos culturales aquí en la ciudad de Medellín. Qué bien, te agradezco mucho, Juan, muchas gracias. ¿Alguien más trabaja con arquitectura? Sí, yo soy Daniel Pedraza, también soy arquitecto y en este momento también estoy ejerciendo. Ok, excelente. Me encantaría conocer sobre Isabel, Lina y Nancy. Ustedes trabajan con audiovisual. ¿Cuál es el área de ustedes? Me encantaría saber un poco con las personas con las cuales estoy dialogando. Alina, arquitectura, es estudiante, me imagino entonces. Ok. Hola, Nancy, hola. yo soy Isabel, soy arquitecta, no de la Universidad de San Buenaventura y pues ejerzo en este momento la arquitectura. Ok. Buenas tardes. Hola, mi nombre es Lina. Yo soy egresada de la Facultad de Artes Integradas. No vivo en Colombia, pero ejerzo la carrera en interiores. Y
cuando estuve dentro de la universidad teníamos como un club de cine, obviamente relacionado con todo lo que tenía que ver con la arquitectura, y creo que ahí me enamoré de esa combinación entre el arte, el cine y la arquitectura. Y hay una película que marcó mucho que se llama Metrópoli, y la tuve en ese club de cine. Y creo que por eso me llamó muchísimo la atención esta invitación, y pues nada, encantada de estar nuevamente conectada con la universidad. Excelente. ¿Vos sabes que quien hizo Metrópoli era arquitecto también? Ah, sí, El sí, director. sí, sí. Sí, perfecto. Ujú. Excelente. Bueno, a los pocos van agregando que llegó Valentina Agudelo. Buenas tardes, Valentina. Aló. Bueno, entonces seguimos. Miren, es muy curioso porque parte de la perspectiva que quiero pasarles para ustedes hoy es un poco nosotros como realizadores, como directores o como cineastas, cómo entendemos, cómo vemos la arquitectura. Algunas de las películas mías tienen que ver, sí, con ciudades. De hecho, para los que no sepan, les doy como un contexto. Yo soy de Medellín, soy paisa también, pero salí hace más de 20 años de Colombia y he trabajado en Brasil unos 15 años, en Estados Unidos y otros países, por lo menos en los últimos 5 años. He producido más o menos en 14 o 15 países, he hecho producciones de diferente tipo. Y mis 3 películas, he hecho 8 películas hasta hoy, de las cuales 3 son ficción. Y todas ellas teniendo la ciudad y los lugares como personajes. De alguna forma, cuando hablamos de arquitectura, hay mil formas de abordarlo. Es abordarlo desde el punto de vista escenográfico, desde el punto de vista eh, de espacio, desde el punto de vista incluso estético. Yo hoy lo voy a abordar un poco desde el punto de vista creativo, pero voy a usar otras referencias y voy a ocupar otros espacios o puntos de vista de esa arquitectura. Y de alguna forma con los años y con los proyectos que hicimos, la empresa Canon, que es de fotografía, no sé si la conocen, Canon me convirtió a mí y a la empresa como embajadores de la marca en función de que convertimos los espacios, los lugares y las ciudades en personajes. Y eso también quiero aportarlo dentro del proceso del que vamos a dialogar. Y casualmente la última película que hicimos, que fue en Italia, en Venecia, es una película apoyado por ellos y en parte financiado por ellos. Entonces, hemos venido haciendo un proceso de trabajo donde entendemos primero la arquitectura, las ciudades y demás, la luz, el espacio, la estética y demás como personajes. Y eso siempre nos ha diferenciado un poco en las narrativas que hemos hecho en los últimos años y cómo creativamente esto funciona. Como ya tenemos personas que saben bastante sobre los inicios del cine eh, y sobre la importancia de esa perspectiva de la arquitectura, yo les voy a compartir un texto que me encontré investigando y preparando un poco para la conferencia, dejando claro que no soy arquitecto, solamente soy una persona que trabaja desde el cine, pero que siempre trabaja próximo con arquitectura, con directores de arte, con personas especializadas. Yo trabajo, y eso es muy importante también especificarlo, tanto nuestro trabajo en la empresa de Zapata Filmes, cuanto algunos de los más próximos cineastas que conozco, trabajamos de dos perspectivas, una psicológica y una arquitectónica y de dirección de arte y de espacio para diseñar nuestros proyectos. Y esa es nuestra base estructural. Cuando hablamos de arquitectura, hablamos también de universos y sobre eso también quiero profundizar. Me encontré este texto que abre un poco la perspectiva de lo que vamos a hablar hoy. Es el cine y la arquitectura son dos disciplinas creativas que siempre han sido o han ido cogidas de la mano, compartiendo diversos conceptos en común. La noción de espacio, la escenografía, la idea de recorrido, la profundidad de campo, la iluminación y el montaje, incluso muchos de los cineastas y actores más famosos se formaron como arquitectos, llegando incluso a ejercer la profesión antes de cantarse por las imágenes en movimiento en lugar de los volúmenes estéticos. Hay una proximidad muy grande entre lo que es el cine y la arquitectura. Y si ustedes ven, hoy me voy a apoyar un poco en referencias un poco más contemporáneas de películas y les voy a mostrar algunas escenas que tienen que ver un poco con esta construcción y con esta concepción de la arquitectura, pero por lo menos algo que me resulta muy curioso en filmes como Matrix, que imagino que conocen, o incluso Inception, El Origen, que es una película de Christopher Nolan, que voy a hablar mucho sobre ella porque es una
de mis películas favoritas desde la perspectiva de lo creativo que puede ser la arquitectura en un proceso de creación, tienen que ver con esto. Cuando se habla de dioses dentro de procesos cinematográficos, muchos de ellos o de creadores terminan siendo arquitectos, y eso nos pasa con Inception, eso nos pasa con Matrix, pero también tenemos muchas referencias anteriores. Ustedes recuerdan cuando nace el cine, cuando nace con Lumière y demás, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, porque quiero que se impregnen primero de esta información, antes de volver a visitar esas primeras referencias. Cuando ustedes van a la base estructural de los Lumière y de ese nacimiento del cine hace más de 100 años, tenía que ver con un registro, que venía desde el espacio, cómo ellos veían el espacio y la cinética de ese espacio. Siempre hay un debate al respecto de si el cine nació documental o ficción, y ese debate va a perdurar para siempre. Yo soy mucho más a favor de que el cine siempre va a ser híbrido, y por más de que estemos construyendo filmes como Matrix o como otras referencias, el cine de alguna forma en su postura va a tener una esencia de verdad, y si no tiene esa esencia de verdad, a veces no te conectas con esa historia, y eso se puede llevar a extremos. Pero cuando pensamos en estas primeras escenas, en esos primeros takes, en esas primeras construcciones audiovisuales, nos damos cuenta que siempre va a haber un espacio, siempre hay una cinética, siempre hay una propuesta, pero empezó como una forma muy básica. Yo voy a compartir la página, de hecho no sé cómo compartir la pantalla aquí, si ya lo encontré. Ok. En la parte de abajo, en la ya parte lo encontré. vas a encontrar un botón. Ok. Un segundo, por favor. Vamos a retomar estas imágenes que me imagino todos ya conocen. No está abierto, ¿no? Okay. No, estamos observando la pantalla. Aquí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto. Primeras escenas del cine. Todo esto ya lo conocemos. Hay una propuesta mucho más instintiva al respecto de un espacio. Hay simplemente una dirección, una orientación para las personas de salir, como que tenemos investigado en la historia, pero vamos a observar un poco el espacio, ¿ok? Todos sabemos que esto es una fábrica, y de hecho el nombre de esta imagen y de este primer registro tiene que ver con eso, pero igual hay toda una propuesta, una construcción audiovisual sobre eso. E instintivamente lo primero que hacen los Lumière es apegarse a un espacio que ellos conocen y hacer una propuesta con profundidad, una propuesta con espacio y una propuesta que tiene que ver con esta cinética de las personas. Es algo básico y es algo instintivo. Lo que quiero con esto y con este ejercicio básicamente es pasar de los primeros registros que ellos hacen, que al final terminan haciendo un registro, y siempre hay una propuesta de espacio, y esa propuesta de espacio tiene que ver con su cotidiano y tiene que ver con ese imaginario que tienen de ese espacio que ellos conocen. Y va desde el tren, va desde la parte de la familia, va de todo. Pero a partir de aquí y de este registro, que es un poco básico, incluso en la propuesta de plano, comenzamos a abrirnos a cineastas y a géneros y a diferentes formatos. Pasando por Méliès, que comenzó a ser un poco más, mucho más creativo a la hora de hacer toda esta construcción arquitectónica. Por ejemplo, aquí tenemos una escena de Lumière con uno de los, no sé si lo están viendo. No. Aquí. ¿Están viendo ahora? Sí. Okay. Nosotros pasamos de un registro a una elaboración mucho más efectiva, y de hecho de aquí para el frente
especialmente con Méliès, nosotros tenemos una construcción visual que va un poco más a lo que tenemos claro hoy de lo que es la magia del cine. Y esa magia del cine tiene que ver no solamente con una propuesta estructural, escenográfica, tiene que ver también con una angulación, con una propuesta de iluminación y con todo un contenido que viene de una base consciente o inconsciente desde el punto de vista de la arquitectura. Todo esto de alguna forma fue norteando los géneros del cine. Y todo esto de alguna forma fue norteando también los procesos creativos con respecto de hacer cine. Siempre con la idea de que el espacio era el universo, pero más que el espacio, el universo, para mí tiene que ver también con la intención y con la construcción narrativa y con la construcción estructural de lo que no solamente sería el cine, sino lo que se convertiría en la diversidad de géneros que mencionamos. Esto va muy de la mano a la evolución que después propone Chaplin o propone Eisenstein o propone el director de Metrópolis, por ejemplo, que son los filmes más vanguardia, que habla un poco sobre la delimitación de extractos sociales y demás a través de la arquitectura. Lo que quiero dar a entender para ustedes es que si vemos y analizamos el cine como un todo, en cualquier película, en cualquier formato, en cualquier propuesta, vamos a encontrar en su trasfondo la esencia de la estructura, de la base, del espacio y de su propuesta arquitectónica, porque sin esa propuesta arquitectónica no existe una propuesta narrativa. Es muy difícil construirla o es muy difícil que ella se sustente. Para nosotros, cuando iniciamos un proyecto desde la base de ideas, desde la base del guión, siempre tenemos que tener un referente, un espacio, un universo, y ese referente, espacio, universo deriva de esa construcción arquitectónica, esa construcción estética y esa propuesta de espacio. Yo voy a hacer una introducción a todo este diálogo sobre arquitectura, pero parte de la idea de hoy es que dialoguemos un poco y que ustedes hagan preguntas y participen también, para que no quede un monólogo y un monólogo con pocas cámaras prendidas. Pero sí me interesa mucho avanzar, entender que todo este proceso es una evolución, que todo comienza con un registro instintivo y documental, próximo al documental, pero siempre con una puesta en escena. Y esa puesta en escena también puede ser documental o no, pero cuando vamos a una elaboración escenográfica mayor, que de alguna forma parte del cine, de toda esta generación de los años 10, 20, 30, 40, incluso 50, viene el trabajo en estudio y viene el trabajo extremadamente próximo con arquitectos. A mí me gusta mucho una escena que hay aquí. Y se comienza a crear todos los géneros ficcionales que determinan mucho la base de a dónde se puede expandir la arquitectura. Yo no sé si ustedes tienen audio de estas imágenes. Por muchos años, y esto es principalmente del cine de estudio de Estados Unidos, principalmente, después en Francia, incluso después en India, en otros lugares, hace con que el proceso de creación esté estrictamente conectado con el proceso escenográfico, con el proceso de estudio de escenografía o de arquitectura de los mismos espacios. Sin eso no había ningún diálogo, no había ninguna construcción. Y eso evolucionó también hasta un punto donde conseguíamos llegar incluso a formatos como, pasamos a Eisenstein, pasamos incluso a Tarkovsky. Para mí, de alguna forma, incluso el cine oriental, que para mí es mucho más contemplativo y de paisaje y de una contemplación, más exactamente dicho, es un cine que de alguna forma en su paisaje propone también una arquitectura. O sea, siempre que estamos hablando de una propuesta visual, también estamos hablando de esa arquitectura. Y parte de lo que me incentiva a hablar con ustedes hoy directamente tiene que ver sobre cuán importantes son ustedes, los arquitectos, cuánto influencian todo nuestro proceso creativo y cuán próximo puede ser más esta propuesta de trabajo en conjunto. Esto lo queremos hacer también a través de próximos cursos que se van a hacer con psicología, próximos cursos que se van a hacer con
con arquitectura y con otras artes que de alguna forma afectan de una forma más directa nuestra creación y nuestras ideas. Yo no sé si tienen alguna pregunta al respecto. Ahora quiero pasar un poco algunas referencias de trabajos que hemos hecho que tienen que ver con arquitectura, pero también a mostrarles una escena que a mí me encanta de El Origen, y que es una escena que de alguna forma dialoga muy bien con lo que quiero profundizar hoy y que quiero acentuar más. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguna? ¿Aló? Frisland, director de Metrópolis, hijo de Alan, arquitecto, jefe de los trabajos públicos de la ciudad de Viena. Comenzó sus estudios de arquitectura en la Escuela Técnica de Viena, pero ay. Disculpa. Habla sobre Fritz. La persona que estaba hablando estaba leyendo la información. Ah, ok, sí. Sí, es que para todos los que tienen que ver con arquitectura y que estudian arquitectura del cine, Metrópolis es uno de los mayores referentes que hay en el cine. Pero yo quiero ir un poco más profundo a eso y quiero crear un debate con ustedes un poco más específico. Esta es una escena del Origen. Voy a poner una versión que creo que es doblada. No, creo que no lo escuchan ustedes. Los voy a poner aquí en alto, en altavoz. Elementos básicos: la librería, la cafetería y más o menos todo lo demás. ¿Escuchan? ¿Y la gente? Proyecciones de mi subconsciente. ¿El tuyo? Sí. Tú eres la soñadora, tú construyes este mundo, yo soy el sujeto, mi mente lo puebla. Puedes literalmente hablar con mi subconsciente, es una forma de extraer información al sujeto. ¿Qué otras formas hay? Creando algo seguro, como una cámara acorazada o una cárcel, la mente automáticamente la llena de información que intenta proteger. ¿Entiendes? Y tú irrumpes y las robas. Bueno. Yo creía que el espacio onírico era solo visual, pero tiene que ver más con las sensaciones. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando se trastocan las leyes físicas? Qué pasada. Así es. ¿Por qué me miran todos? Porque mi subconsciente nota que otra persona está creando este mundo. Cuantos más cambios realices, más rápidamente las proyecciones se centrarán en ti. ¿Se centrarán? Sienten la naturaleza extraña del soñador. Atacan como los glóbulos blancos luchan contra una infección. ¿Cómo? ¿Que nos van a atacar? No. Solo a ti. Es genial, pero te lo digo, si sigues haciendo estos cambios. ¿Me escuchan bien? ¿Aló? Sí, señor. Perfecto. Bueno. ¿A qué quiero evolucionar, no sé cómo se dice en español, con esta charla de hoy? Es cuán importante es en el proceso creativo la intención de escenografía, la intención de la arquitectura. Esa arquitectura, como mencionaba inicialmente, afecta tanto desde el proceso inicial de la idea, que es donde me pidieron abordar un poco más con ustedes este diálogo, pero no solamente la idea, influye en el proceso de preproducción, influye en el proceso de producción, influye en el proceso de postproducción, incluso en la perspectiva de lanzamiento y distribución, específicamente desde los temas.
Ustedes pueden consultar en internet y yo les puedo pasar una base de datos sobre películas que efectivamente tienen que ver con arquitectos, con arquitectura o con personajes que son arquitectos o con películas que están basadas en un espacio específico. Sobre algunas vamos a dialogar en algún momento durante estas horas de conversación, pero lo que me parece mucho más interesante y que quiero como instigar en ustedes es esto que habla Nolan. Primero, que para mí Nolan y esta película es uno de mis cineastas favoritos de la nueva generación, y segundo, en esta película él hace una propuesta mucho más profunda respecto a lo que es el arquitecto, y lo hace en una perspectiva de una construcción constante y de estar transformando los espacios, sea mental, sea interna o sea físicamente, y cómo eso para nosotros como creadores audiovisuales de alguna forma es una realidad, porque nosotros estamos construyendo imagen y estamos haciendo esto que el personaje hace, necesita una escala, un puente y lo construye, necesita ese imaginario que nosotros desarrollamos, es una consecuencia de cuántos años esa arquitectura social, esa arquitectura urbana, esa arquitectura humana nos ha afectado y nos ha tocado, y cómo eso es fundamental. Eso, sumado a la psicología y a la base psicológica de estructura de personajes, que también esa base psicológica está arquitectado con una intención, así como el espacio en una película, así como la dirección de arte o la luz, está objetivado a una intención, y es una intención narrativa o una intención del director y del guión y de los creadores para que la obra tenga una funcionalidad. Yo personalmente no consigo crear un proyecto sin que eso sea muy definido. Casualmente hoy estaba en una reunión con algunos coproductores que tengo en Italia y en Chile, hablando sobre un proyecto que les voy a mostrar, que se llama La Posada. Y el proyecto está basado en una posada, en un espacio que es como un hotel boutique en el sur de Brasil. Y estamos construyendo todo un proyecto y toda una película en torno a este espacio, el espacio arquitectónicamente. Casualmente los personajes son arquitectos y son paisajistas. De hecho, son de los primeros paisajistas de aquí del Brasil y del sur de Brasil. Pero igual, como el espacio, como muchas de las motivaciones creativas, como muchas de nuestras ideas nacen en función de eso, de algo que nos impacte mucho, eso termina siendo algo de espacio, algo arquitectónico, y cómo de alguna forma tenemos que relacionar eso en la creación de los personajes, en la creación de la historia, y cómo a veces se convierte en algo como un gatillo creativo para nosotros como creadores. Yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta específica sobre el proceso de creación, pero sí quiero ir como mencionaba, más fondo, porque para mí esa función del arquitecto no es solamente decorar, no es solamente proponer, es básicamente rediseñar y transformar. Y ahí es donde quiero tener diálogo con los que preguntaba, son arquitectos, y saber qué piensan respecto de esto, saber también si han visto estas películas, y saber cuál, y es donde comienza el diálogo con ustedes, cuál es la postura para ustedes de la arquitectura dentro del cine, y el por qué ustedes están aquí en un espacio para dialogar sobre cine en este momento. Juan, contame vos, Juan Esteban. Pues mira, disfruto mucho el cine, disfruto mucho en el cine precisamente el tema que estás planteando, la construcción de esos mundos, la construcción de esa escenografía, pero también el cómo se cuentan las ciudades a través del cine. Recuerdo que la última película que disfruté muchísimo fue Roma, y fue esa reconstrucción de ese DF, el que me interesó muchísimo ir a verla y analizarla. Entonces es como eso, y hoy día estoy al frente de un proyecto aquí en la ciudad que tiene que ver con Cinemateca. Entonces pues quería saber qué era lo que tenías para contar y conocerte también como por ejercicio, pues como laboral también, un poquito por cultura general. Qué bueno que uno escuchar eso. Mira, Roma es una experiencia bastante particular, y es uno de los ejemplos que tengo para darte, y qué bueno que lo mencionaste, que se piensa desde la idea, pero que pasa para preproducción, producción y distribución, incluso pensando en esa arquitectura. Y es un filme que se convierte en un hito, no solamente por el formato de distribución, es el primer
filme ganador del Oscar para una plataforma de VOD como lo es Netflix, pero también que tiene todo un esquema estratégico en función de esa recuperación de época que hace. Porque al final cuando hablamos también de arquitectura, estamos hablando de una estructura emocional a la cual nos estamos apegando y sobre la cual estamos construyendo nuestra narrativa y la historia que estamos queriendo contar, porque igual fue pensado por Cuarón, si mal no recuerdo es Cuarón el director, que fue pensado y de alguna forma se discutió mucho en Estados Unidos sobre esto, sobre la propuesta de distribución, la propuesta de posicionamiento de marca del proyecto en función de los espacios. Yo no sé si recuerdan que el primer tráiler de Roma era un reflejo de un piso siendo lavado y un piso que ya no terminaba de ser los años 70, 80, o sea, que nos representaba época, pero que de alguna forma nos representaba un estatus social, un espacio y una información de época anterior, tipo años 70 y 80. Y de alguna forma fue uno de los teasers o de los trailers más visualizados en la época cuando surgió. Y de alguna forma la defensa también de Cuarón de recuperar su espacio, recuperar sus memorias y cómo construir. Yo no sé si ustedes vieron entrevistas de él al respecto de cómo construyó la casa, porque la casa es la memoria de su vida, es un personaje donde él hace una proyección personal de su infancia. Y cómo es tan importante el respeto de esa construcción de espacio y la construcción de esa memoria para que el flujo de la película funcione. Cuando ustedes piensan en la arquitectura de Roma, yo no sé si los demás lo han visto y bueno, ya van anotando las películas que vamos a mencionar acá y como me pregunta, creo que es Lina, sí voy a mandar una lista de referencias y una lista de películas para que ustedes trabajen después. Algunas las voy a abordar aquí, las que se queden por fuera las pauto después y se los enviamos por email. Cuando vos ves la arquitectura de la casa, entendés que hay una funcionalidad de circulación de los personajes, valorizando la exclusión del personaje principal. No quiero dar mucho spoiler porque si alguien no vio Roma y va a ir a verla, ya le voy a contar la película y me la voy a dañar, pero igual voy a intentar no dar tantos spoilers, pero hay una división, obviamente. Estamos hablando de una personaje principal que es una empleada del servicio, es una empleada del servicio que de alguna forma marcó al personaje principal. Hay una historia de separación, eso lo vemos también. Una de las personas que yo más admiro en la cuestión de arquitectura y que casualmente también tuvo que ver y trabajó con cosas anteriores con decoración, si mal no recuerdo, es Hitchcock. Hitchcock usa algo que se llama índices cinematográficos, que son elementos que nos descubren la historia y que son elementos que están en la escenografía, y eso lo hace constantemente en todas las películas. Cuando pensamos en Hitchcock, por ejemplo, para no irme muy lejos de Roma, pero es paréntesis que quiero hablar, cuando pensamos en Hitchcock y la propuesta que hace Hitchcock desde La ventana indiscreta o desde Vértigo o desde muchas de sus películas, siempre está constante en elementos, objetos y la arquitectura y la dimensión de espacios. Por ejemplo, la ventana indiscreta, que casualmente el actor que es el principal actor que está en la silla de ruedas en la ventana indiscreta, también estudió arquitectura, y vemos la profundidad, ese voyerismo que se propone en la película, de alguna forma tiene que ver también con la dimensión de espacios y cómo nosotros interactuamos con esa dimensión de espacios y con los que habitan esos espacios. Pero volviendo a Roma y al ejercicio que me mencionas, toda la construcción de la película tiene que ver con una memoria emocional, obviamente, pero esa memoria emocional está en función de la narrativa de la película y de los conflictos o de lo que narrativamente se va a desarrollar dentro de esa película. Y es muy curioso porque tiene una escala que es muy particular. Les invito a que vean esa escala. Esa escala hace parte de muchos momentos de la película. Está la división de espacios y la luz de esos espacios. Ustedes van a entender cómo, de alguna forma, la luz y la claridad que en la casa principal contrasta con la luz donde duermen las empleadas de servicio, como de alguna forma hay un túnel, hay como un camino que nos lleva a otro elemento de otro espacio que va al fondo de la casa donde están estos. Esa construcción, esa memoria, además de ser muy perfeccionista, de nuevo, ella está determinada por la sinergia que va a pasar dentro de la película, y de alguna forma también nos recrea un México, nos recrea un momento político, nos recrea una cantidad de cosas y elementos, todos basados en
la propuesta arquitectónica, que tiene que ver mucho más claramente con la dirección de arte, que fue nominada al Oscar también, y a la dirección de fotografía. Que para Cuarón era obligatorio que esa película fuera en blanco y negro. Su memoria de alguna forma tenía que ver con eso y la construcción de la película tenía que ver con eso. Y eso solo se construye con personas que tienen esa noción de espacio y de alguna forma cuando dialogamos creativamente con un director de arte, exigimos que él tenga una información o tenga una base creativa desde el punto de vista de arquitectura. De alguna forma todo permea y todo pasa por eso. Y filmes que a ustedes les impacte, y de hecho es una pregunta que me encantaría tener para ustedes, ¿cuál es el filme que más ha impactado a ustedes en la vida? Porque si vamos a la información de cada filme, vamos a encontrar que esos elementos arquitectónicos primero nos proyectan a nosotros de alguna forma y nos tocan a nosotros de alguna forma, pero que de alguna forma esa arquitectura de ese espacio o la narrativa de esa película está construida en un formato que nos llama la atención para algo que para el consciente o subconsciente nos conecta con la profesión o nos conecta con esto que estamos dialogando de elementos estéticos y arquitectónicos, ¿no? Bueno, Daniel, contame, Daniel. ¿Aló? A veces me siento hablando como si estuviera por teléfono cuando no veo a las personas. Bueno, sí, Daniel. Aló, hola, hola. Hola, Daniel. ¿Sí? Bueno, no, pues sin entrar mucho en la parte técnica, pues a mí lo que más me interesa en el cine es ver cómo funcionan los espacios. Pues películas como por ejemplo La Terminal, donde el protagonista pues se cae en un espacio que en realidad pues no es de nadie. Entonces empiezan a pasar pues un montón de cosas. Entonces se da uno cuenta que hay unos espacios que tienen unas características que no dependen de nadie, que no son de nadie, como por ejemplo lo es un aeropuerto. Entonces, pues lo que más me impacta a mí de las películas es como ver el funcionamiento que tienen las personas y cómo se comportan de acuerdo a los espacios. Eso es muy agradable escucharlo. La Terminal es una película que me encantó también. Y están hablando de referencias súper importantes como Roma y como La Terminal, porque la Terminal fue pensado desde el punto de vista de la soledad que tiene el personaje, del vacío que se puede sentir en un espacio de tránsito constante, y es poéticamente hablando como una forma de decir que estamos más solos en cuanto más concurrido es el espacio. Y esos espacios de tránsito realmente son muy, muy interesantes. Y pensar que una película se puede construir desde un único espacio es muy interesante. Y como eso, hay muchas otras películas que podríamos dialogar. Cómo ese espacio se convierte realmente, y en La Terminal lo es, en un personaje más. En un personaje que él va conquistando a los pocos y que de ser un espacio agresivo se convierte en un espacio casi que familiar. Es muy, muy interesante. Y si ustedes lo piensan, hay una evolución de personaje en ese espacio. O sea, realmente La Terminal llega como un elemento duro, frío, agreste de alguna forma, y él va convirtiéndose en algo cálido. Y eso lo vemos desde el punto de vista de luz, eso lo vemos desde el punto de vista de ángulos, porque al inicio siempre vemos los espacios amplios y vemos el personaje perdido en un lugar, pero cada vez más nos vamos aproximando hasta que el personaje ya consigue dominar el espacio, pero el espacio ya tiene un cariño por Tom Hanks. Y eso es muy lindo de ver. No solamente la evolución de un personaje físico, emocional, el personaje como espacio también tiene que evolucionar y cambiar y transformarse. Una película empieza con un personaje siendo uno y debe terminar siendo el personaje otra persona. Si no, la película está fallando en algunas propuestas narrativas que desde guión se nos ha enseñado a trabajar. Pero, bueno, tengo que especificar, no todos los filmes lo hacen, pero la mayoría de los filmes y las estructuras más comerciales lo hacen. Pero la intención de una película es que una persona entre, haya una evolución, haya un conflicto con él y que haya una transformación. Pero eso pasa también por los espacios. Y los espacios tienen que transformar, tienen que iniciar con un color y terminar con otro, tienen que comenzar con unos planos y tienen que profundizarse un poco más. ¿Cuán importante es ese espacio y cuán importante es esa evolución del espacio y cómo eso también define
a que los personajes de alguna forma también se transformen. Uno acompaña al otro y de alguna forma también eso nos construye el apego emocional que nosotros tenemos como espectadores. Y bueno, qué bueno que mencionas esa referencia porque sí existe de alguna forma un objetivo en esa película y un objetivo que tiene un éxito genial porque el personaje al final conquista su objetivo y de alguna forma termina extrañando ese espacio. Ese espacio termina siendo propio. Lina, por favor. ¿Aló, Lina? Hola, hola. Hola. De repente tienen, no sé si les pasará a otros, como muchas imágenes de películas y situaciones. Pero ahora mismo pienso, me gusta mucho una escena de la película El pianista, que es justo cuando el alemán lo encuentra a él y le pide que se siente en el piano. Él toca el piano realmente, pero creo que el ambiente que recrea la escena, la casa, lo lúgubre, realmente complementa lo que lo que quería transmitir a través del lente, porque él habría podido tocar el piano en otro lugar, en otro espacio, pero creo que el ambiente recreado desde el punto de vista arquitectónico, había un espacio que estaba propiciando el sentimiento, ¿ya? Entonces, a mí la recuerdo mucho, es básicamente por eso, porque entre lo que era el personaje era coherente con el espacio donde estaba y lograba transmitir, es decir, había un lenguaje entre lo que es el personaje y lo que era el espacio. No sé, hay muchas escenas, es simplemente una imagen que logra transmitirlo todo, pero porque están en coherencia en los personajes con el espacio, realmente son coherentes, porque una cosa habla de la otra, son el mismo lenguaje. Miren la casualidad y te agradezco Lina por ese comentario porque es una película que a mí me encanta también. Te recomiendo El pianista, bueno, le recomiendo el pianista, pero le recomiendo también La profesora de piano, creo que se llama, no. Bueno, ya voy a La recordar. profesora de piano, creo que es francesa la película. Sí, pero hay también una película que se llama El piano. Ah, sí. Ok, que el piano Ajá. tiene un diseño arquitectónico maravilloso, pero Precioso. les voy a dar algo que es muy importante y estábamos hablando al inicio sobre la construcción emocional o sobre la propuesta emocional al respecto de la arquitectura de una película o la propuesta arquitectónica dentro de una película que tiene que ver con la memoria emocional. Las tres películas que ustedes han mencionado, tanto Roma como se me olvidó la película de Daniel, como La Terminal, perdón, y esta del pianista, son basados en experiencias reales. O sea, La Terminal sucedió, Roma fue una experiencia de Cuarón, y esta película que me mencionas también está basado en memorias del director al respecto de esto, y hay un respeto, lo que yo más admiro de esa película, Lina, tiene que ver con el respeto que él tiene con esas memorias. A mí me impresionó mucho esa película por los tiempos y por, en esa escena, también los tiempos como se manejan, del personaje estar asustado, pero tener que hacer ese toque en el momento. La escena que yo más rescato en El pianista es el momento en que una persona está corriendo, la cámara está desde un apartamento, no sé si lo recuerdan, está desde un edificio alto, alguien observando, alguien intentando correr, es el personaje pianista que está observando, alguien intentando huir y alguien le dispara por la espalda y él cae arrodillado. Y ahí me parece que ahí se define mucho la película en función de esa humillación que era esa guerra, de lo devastadora que era esa guerra y de lo injusto que era, y que el personaje muriera corriendo arrodillado y con un tiro por la espalda. Eso me marcó mucho, por lo menos a mí como realizador, porque me impactó bastante. De nuevo, Sí. todo lo que ustedes están hablando, los tres, es muy interesante porque está basado en memorias y la perfección en la propuesta arquitectónica de la película viene y está conectado con esa memoria emocional. Y tal vez Nancy y Valentina nos hablen también sobre otras experiencias o sobre otras películas que también tengan que ver con eso, pero cuando analizamos, muchas de las películas que más nos impactan tienen que ver con ese apego emocional y cómo ese apego emocional nos lleva a tener mucha más perfección en la construcción escenográfica o en la construcción de espacio y de luz
mucho más que cuando inventamos la película. Obviamente hay ejercicios que son muy perfectos y son muy exitosos en ese modelo creativo, pero siempre hay un apego emocional y ese apego emocional termina siendo nuestra base inicial para el diseño de los espacios por los cuales vamos a contar la historia. Entonces, y por ejemplo, el pianista tiene muchas otras escenas. De nuevo, Sí. les invito a que investiguen sobre esas películas que me están mencionando, vean los making of, vean las entrevistas, porque mucho de lo que estamos hablando y mucho de lo que a ustedes les afecta en cuanto a la arquitectura de los espacios en el cine, de alguna forma tiene que ver con esa memoria emocional y cuán esa es importante y cuán eso a veces termina siendo una de las bases sólidas de un proceso creativo para una película. Nancy. ¿Aló? Oye, yo quería hacerte una pregunta, quería plantearte algo que me causó mucho impacto también en el momento en que lo vi, y es ese tipo de películas en donde de alguna manera se anula el espacio, donde también obviamente hay un trabajo escenográfico interesante, porque esa anulación del espacio es adrede, pero el manejo que se le da ya dentro de la narrativa a ese espacio es el que se vuelve ya como todo el trabajo de investigación y todo el trabajo creativo de la dirección de arte. Películas como El Cubo, por ejemplo, o esa escena en Matrix donde se habla con el arquitecto, donde todo está en un sinfín blanco. ¿Qué reto encuentras tú allí o cómo encuentras ese tipo de ejercicios de anulación del espacio dentro del cine? Yo te voy a responder mostrándote algo. Les voy a compartir la tela de nuevo. Ya que hablas y lo citaste, te lo voy a poner acá. Un segundo. Ok. Hello, Neil. Who are you? Yo guardo esto porque es una de las películas favoritas mías. Les voy a mostrar un punto específico de la escena que tiene que ver, y tal vez responda a la pregunta tuya. The first Matrix I designed was quite naturally perfect. It was a work of art, flawless, sublime, a triumph equaled only by its monumental failure. The inevitability of its doom is apparent to me now as a consequence of the imperfection inherent in every human being. Thus I redesigned it, based on your history, to more accurately reflect the varying grotesqueries of your nature. However, I was again frustrated by failure. I have since come to understand that the answer eluded me because it required a lesser mind, or perhaps a mind less bound by the parameters of perfection. Thus, the answer was stumbled upon by an intuitive program, initially created to investigate certain aspects of the human psyche. Yo no sé si para ustedes es muy claro esa profundidad de cuán importante es el impacto de esa arquitectura y cómo ha evolucionado a través de los años. Se convirtió en un proceso de diseño escenográfico, un proceso de división incluso de géneros en algún momento, en una herramienta obviamente narrativa, porque era la única que tenía, no había forma de salir a filmar en la calle como es posible ahora, pero igual en esa evolución se convirtió en algo mucho más conceptual. Y en ese conceptual, y no sé si a eso te refieres, Juan Esteban, trascendemos esa arquitectura, trascendemos incluso ese concepto de humanidad, y Matrix es un filme que quiere un poco como esa visión que tenemos al respecto de las estructuras sociales y la estructura como tal, porque igual es una propuesta donde el Dios de alguna forma es un arquitecto, como lo mencionaba inicialmente, y donde ese arquitecto tiene un poder al respecto del todo superior y omnipresente, y que hay una discusión respecto a la perfección, y que eso está presente también en Inception, está presente en muchas otras películas que abordan de una forma un poco más conceptual esta cuestión de
la arquitectura como tal. Y ahí es donde voy a la trascendencia de esto y de este diálogo especialmente, porque él va mucho más a fondo. No sé si a eso te estás refiriendo. Y esa anulación del espacio, te invito, por ejemplo, no sé si ustedes vieron El Pozo, que es una película, está en Netflix, si mal no recuerdo, que también es un único espacio y que aborda como una especie de presidio o algo así. Hay una cantidad de elementos donde la anulación de espacio o la propuesta de un único espacio igual nos lleva a una arquitectura más íntima y más interna y que de alguna forma se convierte en algo más diverso y mucho más desafiador como tal. Pero trascender, para mí esta escena es una de las escenas que más me gusta, y de hecho la tengo separada siempre porque la visito e intento entender un poco más esta película, pero que me afecta un poco, me afecta personalmente porque tiene que ver cómo yo concibo los procesos creativos dentro de mis propias películas y cómo yo como arquitecto tengo que asesorarme de otros arquitectos para diferentes áreas y diferentes espacios dentro del diseño y construcción de un proyecto. Y que eso va desde la idea hasta, como decía, la preproducción, que está basada en ese espacio, está basada en ese elemento, y cómo eso lo puedo llevar a una realidad de producción y de realización, y cómo eso lo reconstruyo completamente en montaje, porque hay diferentes áreas y para mí montaje es una de las áreas más importantes. Yo siempre reconstruyo, reevalúo o cuestiono el guión que estoy trabajando desde el punto de vista de montaje, y ahí es donde es mucho más clara esa arquitectura, porque con los elementos que tengo intento llegar al mejor, a la mejor resolución, y de alguna forma se convierte como en lo que decide ese camino de la película y ese grado de calidad o no que pueda tener. No sé si eso no sé si respondí también tu pregunta, Juan Esteban, me perdí un poco, pero es ese diálogo, la verdad, sí, y sí me impacta, y qué bueno que mencionas esta película, porque para mí es una de los diálogos que más trascienden ese universo de arquitectura como concepto y que nos lleva a otros niveles mucho más profundos. Valentina. ¿Aló, Valentina? No sé si no está funcionando el micrófono para ella, pero bueno. Y Mientras tenemos... que, ok. oh, sorry, lo siento por Valentina, creo que su micrófono no funciona. Mientras podía preguntar, me gustaría saber y entender en qué parte del proceso de producción de la historia, de la producción como tal, se crea o se materializa la idea que tiene el director o de un espacio. Es decir, por ejemplo, en esa película El Origen, en la escena que nos mostraste, que es bastante impactante, o lo fue para mí la primera vez que la vi, eso está en la mente de alguna persona dentro de la producción o el director, pero ¿cómo y en qué fase de toda la producción realmente se concreta esa idea, o cómo se llega a construir esa idea, y por qué buscar locación y ese tipo de cosas? Supongo que es otro, pero ¿en qué momento dentro de la producción se recrean o se busca materializar lo que quieren proyectar? No sé si es clara mi pregunta. Desde el momento que nace la idea, buscamos asesorarnos para ver si es viable y si es lógico a veces también lo que estamos pensando. Yo leo mucho sobre Nolan porque, como decía, es uno de mis directores favoritos, y sobre James Cameron, que también propone, por ejemplo, para mí, Sí, filmes como Avatar, o como, bueno, Avatar, muchos de sus filmes me tocan mucho desde ese punto de vista de estructura y de escenografía y de arte. Y sé que hay una obsesión por parte de ellos al respecto de esto, como por ejemplo Nolan con la cuestión del tiempo y de la subjetividad de ese tiempo dentro de sus películas, y
y el apego también a una estructura documental que él siempre ha mencionado y que de alguna forma asume también. O sea, hay unas vertientes que me llaman mucho la atención, pero desde el punto de vista personal y por lo menos los casos que conozco o de estas películas que uso como referencia, sé que desde la primera idea se piensa cómo tecnológicamente se puede llegar a eso, y pensar en la tecnología para llegar a eso incluye que sea verosímil, incluye que sea viable de producción dentro de los costos. Yo recuerdo que Avatar, lo mencionó Cameron varias veces, no era posible hacerla, tenía la idea hace más de 20 o 30 años, pero que no era tecnológicamente posible, con muchas de las películas que no eran posibles, muchas de ellas comerciales y grandes éxitos de taquilla, pero que no eran posibles hacerlas antes, porque ahora existe la tecnología para contarlos. Estamos hablando del Señor de los Anillos, de Jurassic Park, estamos hablando desde, no sé, muchas de las películas que han norteado como el cine incluso americano, pero hay una obsesión, hay una curiosidad, pero también hay un deseo de investigación. Muchas veces surge la idea, a mí me ha pasado eso, que surge la idea, no tengo la menor idea cómo hacerlo posible, y para eso existen asesores y casualmente existen especialistas desde el punto de vista, como lo decimos, de arquitectura hasta otras áreas que nos permiten entender eso. Y ahí es donde mucho del cine, tipo Star Wars, The Final Day o no sé, películas muy de ese tipo de género. El cazador de... Te voy a mostrar unas imágenes, por ejemplo, que muestran un poco esa dimensión, esa construcción, que muchos de los años 80 y 70 y 90 vinieron permeadas por esto y por este tipo de definición de maquetas y escenarios hechos maquetas. No sé si ven mi tela. No. No. Ya se los voy a mostrar. Esta es una imagen de la Agente 007. No sé si la ven ahí. Sí. Aquí tengo... Yo creo que esto era Star Wars. Cuando comenzamos a pensar en eso y comenzamos a pensar en la viabilidad, en algún momento comenzó a pensarse antes de la tecnología que tenemos. Esto es Inception, por ejemplo. Esta es la escena del agua. No sé si la recuerdan. Cuando comenzamos a pensar en eso, comenzamos a pensar en maquetas, en trabajar en escala. Esto también lo guardo yo como elementos de pesquisa. Hay una que me encanta. Esto es Indiana Jones, por ejemplo. Ok. Sí. Ahí se comienza a trabajar en escala y se comienza a trabajar mucho más próximo. Y esto estamos hablando 80, 70. Y este género de cineastas que vino en esta época y que de alguna forma transformó también el cine y nos llevó a un nuevo imaginario. Ahora lo que estamos haciendo es la mayoría de cosas con telas LED y con una tecnología mucho más avanzada, y esto ya no está siendo tan necesario, pero que de alguna forma transformó el cine. Hay una película que me encanta que está fundamentada mucho en esa arquitectura. Vamos a ver si la descubre, que es esta. Vamos a ver si saben cuál es esta película. Yo no sé en español qué nombre le pusieron. El Gran Hotel Budapest. Exacto. Miren. ¿Qué nombre, perdón? Gran Hotel Budapest. Oh, sí. A mí esa plástica de esta película son las que más me han encantado en los últimos años. Me parece que se convirtió en una referencia de color, se convirtió en una referencia de luz, se convirtió en una referencia incluso de estilo, de humor y demás, pero todo está pensado en crear esta mágica y crear este universo y crear esta particularidad, y mucho viene del trabajo en escala y del trabajo de este tipo de artesanos, que a mí me parece que es también algo muy válido en el cine, y es esa forma artesanal de crear esos nuevos universos. Y de esto estamos hablando Harry Potter, de esto estamos hablando El Señor de los Anillos, y una cantidad de otras grandes películas que de alguna forma nos transformaron. Y ahí yo vuelvo a cuando esto nació, Méliès, Chaplin y todos los grandes primeros cineastas que nos llevaron a un mundo de magia. A mí me encanta esa historia de Méliès, y es una de las que más me han afectado también en el cine que amo, y es como un ilusionista comienza a hacer cine y cómo comienza a proponer desde esa arquitectura una ilusión, y una ilusión que narrativamente también tiene una propuesta completamente diferente y más orgánica
y mucho más con intención de una historia, con principio, medio y fin, y que va evolucionando con el pasar de los años. Me parece precioso eso, y bueno, si recordamos mucho los elementos de este cine, de esta época, que fueron completamente innovadores, tenían que ver con profundidad de campo, tenían que ver con el juego de espacios. La angulación siempre fue extremadamente importante. Yo no sé si tengo aquí la imagen, sí, sí la tengo. El juego de esta escena de Chaplin, que es una de las escenas que son ícono también, es eso, es entender el espacio y transformar el espacio y transformar la película a través de ese espacio. Y que eso realmente tenga una solidez narrativa y que de alguna forma también se sustente. Esta escena, por ejemplo, es una de mis favoritas. Esta escena y la del reloj de Chaplin son dos de mis escenas favoritas en el cine. Y bueno, como esto les puedo mostrar ejemplos enormes. Pero esto, por ejemplo, es Superman. Bueno, como esto bueno, aquí estamos hablando sobre el Hitchcock. Y esa influencia de Hitchcock con la arquitectura, esa influencia de Hitchcock con los espacios, con el trabajo, hacen que sus filmes de alguna forma se sustenten. Aquí les estaba hablando sobre que Steve Ward fue arquitecto también, perdón por el ruido, y Hitchcock con esta experiencia de trabajar con decoración y trabajar con otros elementos que también tenía como un detallismo importante, y como les hablaba, los índices cinematográficos de él siempre tenían que ver con algún elemento en el espacio que te hacía descubrir y entender mucho mejor la historia, o que era la resolución del conflicto de la historia, y que estaba ahí, siempre estuvo ahí. Básicamente es eso. Esto creo que es El Señor de los Anillos. El Día de la Independencia. O sea, como ese trabajo en escala marcó mucho al cine y sigue marcando, porque siguen siendo realizados en algunas películas, pero ahora estamos en una nueva era, que es una era más digital y mucho más de efectos, y que de alguna forma muchos, si ustedes lo piensan, desde la arquitectura que pensábamos antes en ese cine que hablamos del inicio, hasta ahora muchas de estas películas están pensando solamente desde el punto de vista de efectos especiales. No es que yo sea a favor o contra, pero muchos de estos filmes ahora son extremadamente efectos especiales que proponen una estructura de espacio completamente diferente y que nos llevan a una tendencia, y esto tiene que ver también con observar el cine como tendencia y como por géneros y como por fases y por ciclos, que me parece válido, que es completamente natural. Igual el cine es un arte demasiado joven y pasa por ese tipo de procesos. Aquí está una de mis favoritas, porque esta es una de mis películas favoritas también de infancia, que es De Regreso al Futuro, y cómo ese trabajo de escala creó ese imaginario y creó esa fantasía. Y de alguna forma, por lo menos los de mi generación, crecimos amando el cine por cuenta de toda esta espacialidad y toda esta magia que de alguna forma hoy entendemos mejor, y que entendemos en esa construcción arquitectónica de un proyecto, de nuevo, que va desde la idea, y que va desde la idea de cómo pensar cómo esto es posible y cómo asesorarnos de profesionales para que nos lleven a esto. Y muchos de estos profesionales que ustedes ven ahí, recuerdo las lecturas que tengo de George Lucas y de Spielberg con algunos de los proyectos, eran personas que no tenían la menor idea cómo, por ejemplo, nació el sonido del láser de Guerra de las Estrellas, que fue un cable de luz que había abierto George Lucas, o como muchos de esos elementos fueron de alguna forma configurados por el contorno, por el cotidiano de estas personas, pero mucho de esto tiene que ver de nuevo con memorias afectivas y cómo estos elementos de alguna forma se van transformando a través de estas memorias afectivas. Creo que Lina no nos habló sobre la película, y Valentina tampoco, pero Valentina, Lina, si querés escribirlo. Perdón, que no hablé sobre qué, perdón, sobre la película. Sí. ¿Hay alguna película que te ha afectado, que te ha influenciado? Realmente varias, pero han sido cine independiente. Hay una que es coreana que se llama La Venganza. Las imágenes, él simplemente era la imagen, el color, el espacio. No había diálogo, pero ya la imagen con el espacio y el personaje ya hablaban. Me impactó bastante. Se llama La Venganza, es una película coreana como del 2009, algo así. Bueno, hay varias películas, pero justo en este momento no
no traigo a memoria algo específico, ¿ya? Pero sí recuerdo mucho esa película coreana, porque fue bastante impactante, porque eran momentos no bonitos, situaciones feas, pero representados muy artísticamente dentro de un muy buen espacio. Era realmente fea la película, pero horrible en la historia, muy dramática, pero había belleza en el arte, en la producción, en el color, en la fotografía. Eso embelleció la película. Entiendo. No recuerdo el nombre de la historia. ¿Cómo? No recuerdo el nombre del director en realidad porque es en coreano, pero sí recuerdo el nombre de la película, en español traducida como La Venganza. Ok, después investigo acá, no recuerdo haberlo visto, pero igual es interesante tu postura. Y hay una cuestión emocional también cuando nos afecta una película, ¿no? Hay una proyección emocional propia y que nos hace recordar Roma, nos hace recordar las películas que ustedes han mencionado, incluso El pianista. Ese impacto también nos lleva a una elaboración interna de esa memoria afectiva o de esa memoria emocional que de alguna forma nos transforma y nos conecta y nos hace crear la conexión entre arquitectura y esa película. Entonces, por eso para mí es muy interesante saber cuáles son las películas que ha afectado, que más les ha llamado la atención a ustedes o que más los ha afectado, porque de alguna forma a partir de ahí una fase donde se hace más consciente y más lógico el proceso de conexión para entender cómo creativamente, como arquitectos o como el área que ustedes tengan, cómo ustedes pueden aproximarse a ese espacio, cómo ustedes pueden de alguna forma hacer eso que los influencia y que de alguna forma los emociona también. Hay una pregunta de Valentina. La señora Valentina Agudelo, ¿qué importancia posee el hecho de que la estructura o el espacio sea más significativo que los mismos protagonistas, como Matrix, que se enfoca más en los efectos y el espacio? Yo creo que, bueno, sobre Matrix hay una cuestión donde yo sí veo un equilibrio entre los efectos. También estamos hablando de una película que tiene más de 20 años ya y que hace una propuesta, que es una trilogía, y que sobre esa trilogía, en mi criterio, si hay un desarrollo de personajes y una propuesta de personajes muy, muy sólido y una propuesta de guión que los hermanos que dirigieron la serie de películas la tenía muy claro y de alguna forma irrumpe en un escenario cinematográfico que cambia mucho los padrones del cine por lo menos a mí me afectó y me cambió mucho en la época en que lo vi 20 años atrás. Yo siento que hay que buscar un equilibrio. Sí cuestiono algunas de las películas actualmente que asisto y que, como vos lo decís, hay un impacto mayor visual que narrativo. Me parece que tiene que buscarse el equilibrio al respecto, pero hay muchas otras películas que buscan eso. Defiendo Matrix en lo que mencionas, pero siento que de alguna forma la estructura trasciende, la estructura visual y la estructura de efectos, la propuesta de efectos trasciende mucho lo que los mismos, la propuesta estética, la propuesta narrativa, la propuesta de arquitectónica del proyecto trasciende lo que es el efecto y trasciende lo que es la cuestión de espacio entre la misma película. Pero estamos hablando de una película que siempre genera debates y me parece que de alguna forma es injusto centrarnos en esa película. Y vemos también cómo antes se trataba el proceso de efectos especiales y cómo de alguna forma Matrix hace esa propuesta de cambio y de alguna forma nos da una evolución que nos lleva a la división de aguas que tiene que ver con estos nuevos efectos visuales que tenemos actualmente. Valentina pregunta algo al respecto, ¿no? Valentina dice, yo creo que la película que más me impactó y creo que va acorde a mi época y en su momento fue un boom, es Avatar, más que todo por la forma en la que se construye el escenario en dos partes. Ok, entendí. Bueno, para mí Avatar también es un ejemplo. Hay una cuestión de Avatar que me llama mucho la atención. Hay una cuestión de proyección personal muy interesante de Cameron y hay una base que es el panteísmo dentro de la estructura de propuesta de Avatar.
y que también tiene que ver con unas cuestiones personales de mismo Cameron, que viene con el proyecto desde hace mucho tiempo, época en que no conseguía producir la película. Esta es una de las películas donde yo recomiendo mucho. Yo soy bastante obsesivo con making ofs y con entrevistas y con demás, donde vale la pena mucho investigar, porque sí es una de las películas que más me deslumbró desde la propuesta de crear un planeta donde había una proximidad y una proyección de una cuestión espiritual que se transforma en una cuestión de diseño de ese mundo, y cómo de alguna forma eso tiene tanto sentido para nosotros en el mundo actual. A mí Cameron siempre me ha parecido un visionario, y uno de los proyectos que más me llamó la atención de él y que más admiro es también Avatar, y que es uno de mis filmes favoritos. Y de nuevo, hay una cuestión de memoria personal ahí, y la memoria y la construcción de él viene de una memoria emocional y espiritual. No sé si hay una frontera entre una y otra, porque también es emocional, está baseado en ese espiritual, pero aquí él trasciende eso. El panteísmo de alguna forma defiende eso, defiende esa conexión, defiende el valor de los elementos, y que desde una roca o una planta o un ser tiene ese grado de Dios y de respeto que merece. Y de hecho son los filmes que filosóficamente más defiendo. Ahí es donde la filosofía, el espiritualismo y la arquitectura convergen. Y es una de las cosas que más me resulta divertido e interesante con la arquitectura en el cine, y es cómo esa arquitectura es obligada a permear, a influenciar y afectar todas las áreas. Fotografía tiene que ver, dirección de arte, dirección de actores tiene que ver con esto, porque los actores tienen que saber cómo desplazarse dentro del espacio, tienen que saber cómo interactúan con ese espacio, cómo ese espacio es parte de su personaje, ¿no? Esa arquitectura tiene que dialogar con todo, y que hay una esencia, una intención de arquitectura dentro del desarrollo de la misma película para que tenga sentido, tanto para quien lo está haciendo como para quien va a asistirlo. O sea, hay un diálogo constante, y un diálogo que de alguna forma obligatoriamente tiene que afectar a todos, y que va desde la base de la idea, va desde la base de cómo va a ser hecho, va a ser producido, hasta la base de cómo se hace, hasta la base de cómo se edita, incluso cómo se lanza y se distribuye, porque me parece que esa arquitectura también se piensa desde de la idea, pero se piensa también para que dialogue con el público. Y estoy hablando mucho más de cómo se construye narrativamente, estoy hablando también de cómo, de alguna forma, en su propuesta, tengo que crear elementos en él, promocionales o no, para que el público se sienta interesado y crea una expectativa. Veo más una pregunta aquí. Sí, también de la señora Valentina Gudelo dice, también se contextualiza mucho lo de industrialización, el consumismo y estos agentes invasores. ¿Esto lo hablas desde Matrix o lo hablas desde Avatar? Ah, ok. Desde Avatar. Ok. Sí, pero igual esos dos universos son obviamente una crítica, son una crítica a cómo vemos nuestro mundo y cómo detonamos nuestro mundo al punto de necesitar otro. Y de alguna forma como nosotros invadimos otro para hacer lo mismo. Y sí, o sea, hay un elemento de construcción. De hecho, el panteísmo, no que sea ya los pongo a investigar después sobre el panteísmo, porque para mí me afecta y me toca, porque yo soy panteísta, nunca asumí una religión como tal desde pequeño, pero si me siento próximo a algo es al panteísmo, y de alguna forma ese panteísmo pide un respeto por todo, y pide un respeto para entender el valor de las cosas, el valor de los seres, el valor de la vida como tal, y desde que hablas de ese valor de la vida, tenemos un mundo que no tiene eso. Tenemos un mundo que cada vez perdió más la empatía y perdió cada vez más como ciertos elementos de esa humanidad, y que tal vez estamos viendo una consecuencia de ese desgaste y de ese abuso que hemos tenido no solamente con el planeta, sino con nosotros mismos. Y bueno, eso estéticamente lo hace de una forma excepcional, en mi criterio. No sé si tienen más alguna pregunta. Alguien hablaba sobre el cine colombiano, porque es muy interesante hablar sobre el cine latinoamericano, para ir cerrando también, y sobre el cine colombiano en específico. Y mencionaban una película que para mí es una de las favoritas del cine colombiano, que es Los Colores de la Montaña, que nos lleva a algo bastante provinciano, pero también nos lleva a algo muy, muy humano. Y es esas montañas colombianas, esa historia infantil,
Yo les recomiendo más que Los colores de la montaña, una película que se llama Los niños invisibles de Lisandro Duque. Yo vengo investigando hace unos años sobre filmes que tengan que ver con infancia en Colombia y me deparé con Los niños invisibles. Lisandro Duque para mí es uno de los grandes directores de cine colombiano, y si a ustedes les gustó Los colores de la montaña, vean esta película de Lisandro, porque para mí es una de las cosas más lindas y que nos lleva nuevamente esa vida del interior, y la vida del interior desde el punto de vista del valor de las cosas. En Los niños de la montaña se trabaja la inocencia de un país, la inocencia de unos personajes. Los colores de la montaña es un proyecto y un filme mucho más duro, porque nos muestra esa inocencia confrontada con la realidad colombiana de guerra, de guerrilla y de todas las estupideces que infelizmente como colombianos nos ha tocado vivir, pero que igual sí el cine colombiano y el cine latinoamericano se apega mucho a esa realidad social, es lo que lo ha diferenciado principalmente en festivales. Si recordamos cuáles son los principales premios o las principales participaciones del cine colombiano, como ejemplo, ha sido Víctor Gaviria con La Bordadora de Rosas, que nos muestra una realidad muy cruda, y como eso, cortos premiados y demás nos muestra una realidad que para mí es a veces es presente, pero que para el universo europeo o el universo de grandes festivales es a veces como una necesidad de aproximación, no sé si de conciencia o de qué, pero que a mí personalmente me gusta más cuando el cine colombiano y latinoamericano se expande y va a otro tipo de formatos y otro tipo de propuestas. No que no sean necesarias, no sean importantes estas, como Los colores, como muchos otros, pero sí me parece que a los pocos el cine colombiano y latinoamericano está en cada vez un mejor momento, está en una evolución y cada vez hace una propuesta mucho más para un realismo mágico, entre comillas, o para una surrealidad, o para que esa realidad dura que vivimos se transforme en algo mayor. Doy un ejemplo como esto, la película chilena que ganó el Oscar hace 2 o 3 años, que es La mujer, se me olvida el nombre, me ayuden por favor, la de Leilo, o les voy a pasar ese título después, pero igual algunas de las cinematografías y algunos filmes que me han gustado mucho tienen que ver con esa evolución de cómo vemos nuestra realidad y cómo diversificamos. La mujer fantástica. Gracias, Isabel. Qué bueno que estás aquí, Isabel. Y bueno, La mujer fantástica de alguna forma muestra una realidad, muestra una diversidad y muestra una evolución de lo que yo considero que debe ser el cine latinoamericano, desde la perspectiva de salir de ese melodrama y de alguna forma proponer de una forma más diversa nuestras diversidades. Y eso me parece que es fantástico, y a eso le estoy apuntando mucho de las películas latinoamericanas que asisto últimamente. Pero igual, si tenemos esa realidad y nuestro cine de alguna forma intenta descubrirnos, es muy curioso porque yo no sé si ustedes han notado, cada película en cada país, en Sudamérica principalmente, le va muy mal. O sea, las personas no tienen un nivel de consumo de su propio cine, y siempre hay esta queja en mercados de distribución al respecto de eso. Pero de alguna forma hay una saturación dentro de esas propuestas, porque estamos intentando descubrirnos a nosotros mismos, solamente que fallamos, en mi criterio, es una cuestión muy personal, yo creo que eso puede generar polémica incluso con Isabel, fallamos en la forma en que comunicamos estas películas o que trabajamos la comunicación de estas películas, porque muchas de esas películas son sólidas, son muy bien hechas, pero que de alguna forma no consiguen llegar a un público más amplio en función de que no son trabajadas de una forma más profesional en su comunicación, en su diálogo. Y de alguna forma sí existe un desgaste por parte del público al respecto de estas propuestas, pero que, de nuevo, sabiéndolas dialogar y sabiendo encontrar su nicho, funciona muy bien, y que en algunas experiencias que por lo menos hemos tenido nosotros como distribuidores, encontramos que algunas películas de esa misma Latinoamérica o Suramérica dialogan mejor con los otros países próximos que con su mismo país. Pero también ahí vamos a una cuestión de idiosincrasia y de cultura de cada país, de consumo audiovisual y de muchos otros elementos. De cualquier forma, para mí, sí estamos en uno de los mejores momentos, y los invito a que vean más cine latinoamericano, los invito a que se apropien un poco más de este cine, porque mucho de esto que estamos hablando puede ser un espacio de trabajo para todos ustedes que están acá, y puede ser como un área más amplia de diversificar el trabajo que como arquitectos ustedes pueden hacer. Y esto también lo vamos a llevar a otros niveles como la psicología y como otras áreas, porque siento que el audiovisual cada vez crece más como industria, y ese audiovisual necesita cada vez más profesionales y cada vez más personas
que entiendan la necesidad de expandirlo, de ampliarlo y profesionalizarlo. Entonces son bienvenidos y son especialmente invitados para que continúen con los próximos cursos. Casualmente Isabel, que está aquí, va a ser una de las próximas invitadas a dar un curso sobre distribución en breve, y tendremos grandes invitados de todo el mundo acompañándonos este año. Esta es la primera conferencia, esta es la primera charla que hacemos, pero a partir de ahora vamos a tener muchas otras, vamos a tener diplomados y vamos a tener muchas sorpresas para las personas que aman el cine y que de alguna forma desde su profesión o desde su área consiguen conectarse con este amor y con esta arte. Entonces, muchas gracias por estar aquí hoy, muchas gracias por el tiempo y espero que, bueno, si tienen preguntas y demás, prometo enviar al mailing que se va a crear después por parte de la universidad la referencia de lista de películas, y principalmente si tienen preguntas y demás, pues hablen ahora o manden email después. Yo, Lina, nuevamente, me gustaría acotar dos cosas. Primero, que Valentina mencionaba Avatar, y Avatar creo que fue, el director tomó mucho tiempo en hacerla, y aún así creo que fue una película que estaba adelantada para su época, y aún así sigue adelantada para muchas personas. Eso es desde mi perspectiva, desde mi opinión. ¿Ya? Es una película demasiado buena, con un tema demasiado avanzado para muchos, y creo que por eso no tuvo a veces tanta resonancia, no en mucha gente, pero es una película que no creo que pueda clasificarla dentro de muchos géneros o cosas como esa. Y lo otro que quería no corroborar, sino reafirmar que lo que dice es cierto acerca de la percepción que tenemos los latinos de nuestro propio cine. Porque yo en una sala en Europa vimos una película que se llama Monos, creo que se llama Monos, es una película colombiana, en un teatro independiente. Yo me enteré de la película por extranjeros, no por ningún colombiano, y en la sala solo habíamos 2 colombianas, el resto eran ingleses, y estaban impactados con el tema y la temática y la ropa y el lugar que estaban viendo. Para nosotros era cotidiano, pero a veces la gente afuera está más interesada por conocernos a través de eso, de la imagen que estamos vendiendo en el cine, en el teatro, y están más enterados y analizan desde otro punto de vista lo que el cineasta está proyectando ahí. Así que es bueno mirar y también analizar mucho cine latinoamericano. Películas que me impactaron latinoamericanas, hay una peruana que creo que se llama La Teta Asustada, y otra que se llama Madeinusa. Son películas muy auténticas, de mucha idiosincrasia andina, y muy bonitas en su autenticidad. Solo eso quería aportar ya. Ben, te agradezco eso. Yo soy muy fan de Monos, por ejemplo, y no soy muy objetivo porque los productores de Monos son también los productores de una de las películas mías que van a hacer, que espero realizar el próximo año cuando pase toda esta pandemia. Y son personas próximas, pero me llamó mucho la atención en Estados Unidos la reacción que tuvo el público en Estados Unidos, la reacción que tenía principalmente la crítica al respecto de Monos, y cómo nos posiciona de una forma diferente, hablando sobre una realidad que nos duele, que es la guerra, cómo se analizaba más esta película desde el punto de vista cinematográfico, cómo transformó un poco. Para mí son las mejores 10 películas de los últimos 10, 15 años en Colombia, y de alguna forma tiene una propuesta completamente más profunda sobre ese conflicto, sobre la infancia en medio de este conflicto. Y qué bueno que la viste, y qué bueno tener esa reacción, porque me ha pasado a mí también. Ya la he visto unas 3 veces en diferentes espacios y eventos, y me encanta la reacción que tiene. Me encanta que es una película que te posiciona de una forma, y eso como colombiano me hace sentir muy, muy bien. Hablar sobre La Teta Asustada, la otra película que mencionabas, sí, tenemos una cinematografía muy interesante, una cinematografía que también tiene una arquitectura de silencio, una cinematografía que tiene una profundidad mucho más desde la temática o la posición y trabajo con los actores, o desde el contexto. La Teta Asustada es un filme que a mí me gusta mucho por la Perú que nos muestra, sobre la sociedad que nos muestra también, y eso también tiene que ver con arquitectura. Como ven, la arquitectura trasciende su función,
y de alguna forma nos obliga a que esa película de alguna forma tenga un potencial mayor, perdón, conquista un potencial mayor. Y me das ejemplos geniales, pero son películas que han tenido, de las pocas películas latinoamericanas que han tenido un circuito internacional, son de las pocas películas que han conseguido trascender, aún así, por ejemplo, Monos, en algunos países que acompañé eso, y de hecho hice parte del grupo de distribuidores de Monos, falló en algunas cuestiones de comunicación. De nuevo, tenemos que replantear y pensar mucho esa estructura nuestra latina y esa forma como tenemos de dialogar sobre nuestras películas y de promover nuestras películas, pero ya tendremos otros espacios, otros invitados para dialogar específicamente sobre eso. Y nada, por ahora les agradezco mucho el tiempo y esperen más noticias al respecto de los próximos cursos y las próximas conferencias que estamos dando en conjunto con la Universidad de San Buenaventura, Zapata Filmes, la Film Commission y la Alcaldía de Medellín. ¿Ok? Muchas gracias a todos y buenas noches ya. Bueno, dado que no tenemos más preguntas, concluimos este espacio, no sin antes agradecerle a Juan Zapata por su intervención y a todas las personas que nos acompañaron en este espacio. Los invitamos a continuar participando en los próximos encuentros académicos. Recuerden que en la página de la universidad, en el micrositio de egresados, sección eventos, podrán visualizar las charlas que se estarán realizando próximamente. De nuevo, mil gracias y feliz noche para todos.